Hola chavos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros somos el grupo UNIB1 presentando un video podcast sobre las consecuencias del COVID-19 a lo largo de estos casi 2 años. Como pueden notar, cada uno de nosotros está en sus casas ya que el COVID-19 no nos permitió estar todos juntos en el mismo lugar. Para este proyecto se hizo una amplia investigación en todas nuestras unidades de aprendizaje para poder informarles sobre esto de una manera creativa y divertida. Bueno, comencemos. Como dijimos en la presentación, vamos a hablar del COVID y sus consecuencias en distintos ámbitos. Toda esta información se recaudó en base a investigaciones en todas nuestras unidades de aprendizaje a lo largo de todo el semestre. Se nos hizo interesante hablar sobre este tema, ya que esto es algo que llegó a nuestras vidas para cambiarlas para siempre, y ya que hoy en día muchas de sus consecuencias están presentes en nuestras vidas. Así, obligándonos a adaptarnos a esta pandemia, y esta no es la única vez que han sucedido una problemática de este grado. A lo largo del tiempo han llegado pandemias para cambiar la vida de las personas. Oigan, chavos, ¿ustedes se acuerdan de las aburridas clases de historia en la que nos contaron que existieron un chorro de pandemias en la historia? Chis, ¿a poco sí hubieron más pandemias? Nah, la neta yo me dormía. Con esto de las clases en línea, ahora tomo mis clases en la cama. Saber el canal que sí le puso atención a las clases, que nos diga, ¿no? ¿Cuántas hubieron? Nah, no me acuerdo de tanto, pero unos panas de nuestro grupo hicieron una línea del tiempo bien perrona para explicarnos sobre esto. Peste de Justiano. La plaga de Justiano fue una pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente, incluyendo la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia, África, entre los años 541 y 549. Se calcula que entre estos años la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en el siglo VI. La peste negra, una variable de la peste bubónica que dejó una estela de desolación, pobreza y millones de muertes en el mundo. Provocó la muerte de alrededor de 200 millones de personas, afectando Asia, Oriente Medio, el norte de África y a toda Europa, con excepción de Finlandia y Islandia. Esta enfermedad, que ha sido asociada tanto a una variante de la bacteria Yersinia pestis como al carbunco, se alojaba en pulgas y ratas, y de ahí se transmitía a los humanos. Desde la aparición de los primeros síntomas hasta la muerte solamente pasaban 5 días. Gripe española, también conocida como trancazo, fue una pandemia causada por un brote del virus de la gripe tipo A. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud y también animales, entre ellos perros y gatos. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en solo un año acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. Gripe asiática. Unos 2 millones de seres humanos murieron, la mayoría del continente asiático. El virus fue identificado rápidamente gracias a los avances médicos. Además, se desarrolló una vacuna, aunque de distribución limitada. La pandemia afectó especialmente a niños, escolares, adolescentes y adultos jóvenes, coincidiendo con el efecto de agrupamiento de la etapa escolar tras ese primer verano. La epidemia se reportó por primera vez en la provincia de Yunnan, en el sureste de China, producto de la mutación de un virus común en patos silvestres que se cruzó con una cepa que afecta a los humanos, en febrero de 1957. Gripe de Hong Kong. Fue una pandemia de gripe ocurrida en 1968, al parecer una nueva variación de la hemaglutinina, del virus influencia A subtipo H3N2, que además contenía la neuraminidasa N2 de subtipo H2N2, mediante el cambio antigénico. Se estima que entre 1 y 4 millones de personas murieron durante la pandemia de gripe de Hong Kong, lo que la convierte en una de las pandemias más mortíferas de la historia. Los síntomas se asimilan a aquellos de la influencia estacional. Ébola. El brote de la enfermedad del ébola en África Occidental, que inició en marzo del 2014, fue la epidemia viral hemorrágica más grande de la historia. Casi 40% de las personas que contrajeron esta afección durante este brote fallecieron. Es una enfermedad grave y a menudo mortal
causada por un virus. Los síntomas incluyen fiebre, diarrea, vómitos, sangrado y con frecuencia causa la muerte. La enfermedad del ébola puede ocurrir en humanos y otros primates, monos, gorilas y chimpancés. Virus de inmunodeficiencia adquirida. Enfermedad que mata o altera las células del sistema inmune y destruye progresivamente la capacidad del cuerpo de luchar contra las infecciones y ciertos cánceres. El término SIDA se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH. La infección por el VIH en los seres humanos provino de un tipo de chimpancé de África Central. Los estudios muestran que el VIH pudo haber pasado de los chimpancés a los seres humanos ya a finales de los años 1800. El virus se propagó lentamente por toda África a lo largo de varias décadas y luego a otras partes del mundo. Saben que ha estado en los Estados Unidos desde la segunda mitad de los años 70 como mínimo. Coronavirus. Se generó en enero del 2020 en Wuhan, China. Los vulnerables son los adultos mayores, gente con hipertensión, diabetes, obesidad. Los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar, pérdida del olfato y el gusto. A nivel mundial se registraron 5.21 millones de muertos. ¡Hala! Yo no sabía que han existido tantas pandemias antes de esta. No, pues sí, y han hecho que cambien las formas de vivir de muchas personas. Oigan, ¿y ustedes cómo vivieron y convivieron durante la pandemia? No, pues yo me la viví bastante aburrido, la neta. No, yo estaba harto de estar encerrado. No, pues para mí todo cambió, desde mi rutina hasta mi forma de ser, o sea que tenía más tiempo a hacer mis cosas y otras que antes no hacía. Ah, entonces como que rompiste tus paradigmas, ¿no? Ah, caray, ¿qué es eso? A mí háblame en español, yo no entiendo tu idioma. Hace rato estaba viendo un TikTok en el cual explica qué es un paradigma y cómo se rompe. Entonces, para entenderle mejor y compartir la info con ustedes, procederemos a mostrarles este TikTok que está muy perrón. ¿Sabes qué es un paradigma? Es un modelo, patrón y ejemplo que siempre hemos ejercido. Es como solucionamos una situación para entender el entorno. Es un conjunto de creencias y es nuestro filtro, pues nos hace ver la realidad desde otro punto de vista. El COVID-19 encaja perfectamente, pues en distintas ocasiones nos hacen ver que lo que dejamos de hacer es normal solo por estar en cuarentena y estar siempre en el mismo sitio. La salud mental se ha ido deteriorando. Lo que es de resaltar es que a los niños y adolescentes les afecta más por estar aislados de la vida social, no solo por el simple hecho de aprender, sino de convivir. Otro problema que afecta a los niños y adolescentes es el hecho de tener que tomar clases en línea. Otros tuvieron que abandonar sus estudios por la falta de recursos o por la necesidad de trabajar para poder ayudar a su familia. La influencia de puntos de vista nos hace adoptar paradigmas, no importa lo tanto que sea crítico el individuo. La gente no deja de hablar de lo mismo, como que las actividades en línea no valen, y posteriormente se creó la tendencia de depresión en cuarentena. Debido a la cuarentena se crean paradigmas de no querer ver más allá de lo que la gente les permite. Los adolescentes son los más probables en sufrir estrés postraumático y un deterioro en la salud física, así cayendo en depresión. Las redes sociales han sido una causa, ya que ahí se ve que la gente debe de ser de un cierto modo. Personalmente pudiste haber mejorado tus gustos. Aquí es donde pudiste hallar esas habilidades que no sabías que tenías. La gente pensaba que estar encerrados era lo peor que podía pasar y que jamás llegaría a un cambio. ¿Qué podemos hacer para romper paradigmas? Hay que entender que romper el paradigma se basa en pensar diferente, en buscar y encontrar mejores soluciones, ver lo más lejano posible para nuestro bienestar. Lo que debes modificar es la forma en la que haces las cosas. Soñar despierto no es malo, pero te hace innovador. Cuando dejamos de hacer algo, no debemos minimizarlo, y menos si es algo que siempre nos ha gustado. Quizá para algunas personas que ya han vivido con ciertos modelos por casi toda su vida sea algo difícil, pero no imposible. Uno de los métodos es aprender cosas nuevas en base a experiencias que te puede contar la gente. El romper paradigmas significa modificar la forma en que pensamos y hacemos las cosas. Por ejemplo, cuestionar el paradigma o creencia, tener nuevos pensamientos, entre otras cosas. Para poder romperlo debemos empezar por un cambio en nosotros mismos.
Es cierto que romper esquemas de años es difícil y puede provocar críticas y burlas, pues es romper algo funcional para todos y nosotros no somos muy fanáticos de hacer dudar nuestras creencias. Es por eso que es muy importante tener la voluntad fuerte y capaz, no lo dudes. Aquí es importante que debamos aprender a sobrellevar las opiniones, pues si bien es cierto que la gente nunca estará conforme con lo que la otra persona haga, pero si la opinión es positiva, entonces hay que tomarla en cuenta. Oigan, y entrando a temas serios, ¿ustedes se han llegado a sentir mal con algún síntoma de COVID o conocen a alguien que se haya contagiado de COVID? Nah, yo soy al toque. Ni a mí ni a mi familia nos ha dado. Yo sí, a mi primo le dio 15 veces el COVID. A mí ya le pusieron todas las vacunas de ahí con Don Cheto y pues sigue ahí en la calle, sale sin cubrebocas. Se murió, y luego volvió a revivir, pero pues neta, carnal, es mi primo el Carlos Juan, pues le decimos el Chilley. Yo hay veces que pues ni me pongo cubrebocas y no me ha dado nada. Bueno, según yo, si es que no soy asintomática. Sean responsables, morros. Justo por eso están sucediendo más contagios. Pues claro, pues ya nos estamos cuidando, por eso ya vamos a entrar a presencial. Pero aún así han habido muchos casos de contagios y muertes en el país por lo mismo de las personas que no se cuidan. Pero bueno, yo creo que ya todos sabemos que tendremos que vivir de una manera diferente con esto y adaptarnos a una nueva forma. Pues va, cámara, vamos a ver las estadísticas para ver quién tiene la razón. Después de 2 años de vivir de forma diferente, nos encontramos con cifras devastadoras. Millones de personas han enfermado. Hablar del COVID es tan natural como el uso del cubrebocas. Pues sí, en efecto, tal como lo dices, esta pandemia ha sido una de las más fuertes en la historia, por lo que el día de hoy nos encontramos con John Kaila, epidemiólogo, ex jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública. Está especializado en enfermedades infecciosas y de declaración obligatoria como tuberculosis, ITS, legionela, meningitis, VIH o brotes epidémicos, y se le hará una serie de preguntas traducidas al inglés, ya que él proviene de los Estados Unidos. Buenas tardes, es un gusto contar con su presencia. Bueno, para empezar con nuestra entrevista, esta es nuestra primera pregunta. ¿Era de esperarse tener tantos contagios? Good afternoon, a pleasure to have your presence. Good to being with our interview. Was it to be expected to have so many contagions? The nearly 80 million people who contract the COVID, it only reflects a part of the totality of infections. This is due to the despair of politics of the different countries to diagnose, since some only do it with those and in many poor countries the testing capacity is limited. Los casi 80 millones de personas que contrajeron la enfermedad de COVID-19 solo refleja una parte de la totalidad de contagios. Esto debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar, ya que algunos solo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización y en gran cantidad de países pobres la capacidad de testeo es limitada. ¿Cuál es el desempeño de México en pandemias pasadas como la de influenza H1N1 en 2009? What is Mexico's performance in past pandemics such as H1N1 in 2009? In Mexico, we have a lot of experience on the work of authorities. Through the country history has been quite critical to the progress. In the last influenza pandemic 10 years ago, Mexico was the first country to start detect cases of influenza and reported immediately to all the world. But that is not the case with the COVID. En México hemos tenido muchísima experiencia y la labor que han realizado las autoridades a lo largo de la historia del país ha sido bastante fundamental para el progreso. En la última pandemia de influenza hace 10 años, México fue el primer país que empezó a detectar casos de influenza. Lo reportó y alertó de inmediato a todo el mundo, caso que no ocurrió con el COVID-19. We didn't find out in time about the outbreak that occurred in Wuhan, China. And well, that evidently it could have generated a delay in the public politic of the countries. No nos enteramos a tiempo del brote que ocurre en Wuhan, China, y pues eso evidentemente pudo haber generado un retraso en las políticas públicas de los países. ¿Qué opina del modelo Centinela que adoptó México desde la llegada de la epidemia al país? What do you think about the Sentinel model which Mexico adopted since the arrival of the epidemic to the country? By being based on the Sentinel mode under national security protocol and that towards the H1N1 influenza, it didn't work since today. But
It isn't not influenza. It is COVID, and even if you have made millions and millions of doses of drugs against the flu, they were not going to serve you. Al basarse en el modelo Centinela bajo un protocolo de seguridad nacional y que hacía frente a la influenza H1N1, no funcionó, ya que la de hoy en día no es influenza, es COVID, y por más que tú hayas hecho millones y millones de dosis de medicamentos contra la influenza, no iban a servir. Unfortunately, the reality caught up with us. The virus is spreading a lot greater than what the influenza had. According to mathematical studies on the fragmentation that determines behavior, shows a terrifying scenario. ¿Cómo podemos combatir la pandemia? How can we fight the pandemic? Unfortunately, everyone is going to demand vaccines, and production will be not enough to vaccinate the majority of the population. That is why we also have to think about prevention and medical care, since true alternatives other than the ones that we have until today. There are many medications which haven't shown their benefit on the fake news causes people to delay their treatment further. Existen muchos medicamentos los cuales no han demostrado su beneficio y las noticias falsas provocan que las personas atrasien más su tratamiento. ¿Cómo entender la pandemia? How to understand the pandemic. Disinformation is an issue that doesn't allow us to measure the situation. Mathematics is a fundamental tool to be able to predict and prevent the situation. Understanding through equations, numbers, make us look solutions in at first growth was exceptional and the later infections appeared in the linear way. Most people went to work, got infected, and spread to 2 people or 3 people at home, and then those people went to work or school. The infection spread basically from one group to other group. The chance of curves of the infection from having an S-shape to linear behavior is clearly a network effect. A very different dynamic from large super spread events. La desinformación es un tema que no permite dimensionar la situación. Las matemáticas son una herramienta fundamental para poder predecir y permitir prevenir la situación. Entender mediante ecuaciones y números nos hace buscar soluciones. Es un principio del crecimiento fue exponencial y posteriormente los contagios se presentaban de forma lineal. La mayoría de la gente fue a trabajar, se infectó y se propagó a 2 o 3 personas en casa, y luego esas personas fueron al trabajo o a la escuela de nuevo. La infección se propagaba básicamente de un grupo a otro. El cambio de las curvas de la infección de tener de forma S a un comportamiento lineal es claramente un efecto de red, una dinámica muy diferente de los grandes eventos de superpropagación. Muchas gracias al gran epidemiólogo Joan Cailá por habernos brindado parte de su tiempo y conocimiento sobre su perspectiva de cómo hemos sobrellevado esta pandemia. Y también agradecerles a ustedes por haber permanecido a lo largo de esta entrevista. Esperando que haya sido de su agrado y de su interés, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Su máquina está potente, tanto contagio en el país. Sí, pero pues oigan, yo ya me cansé de tanta TV y videos. ¿Y si nos echamos una reta? Va. Igual, opino lo mismo, deberíamos echarnos un break, ¿no? No sean mensos, eso no se puede porque estamos en pandemia. Debemos de mantener la distancia. Arre, pues, mejor hay que jugar algo online. Simón, hay que echarnos un jueguito con temática de la pandemia, pero antes hay que ver cómo se juega. Pues es un simple y técnicos, dijeron, tipo el juego del Víctor, ¿lo conocen? Ah, pues claro, el Víctor. Qué divertido. Vamos a darle. Hey, ¿qué onda, chavos? Hoy vamos a jugar un jueguito que se llama Simple y Técnicos Dijeron, el cual consiste en gana 2 jugadores para concursar, se leerá una pregunta que ellos deberán contestar, escucharán y se anotarán las respuestas, todo esto en un límite de tiempo de 30 segundos, solamente se admitirán 4 posibles respuestas, al final se sabrá el puntaje del jugador campeón. Si un equipo no acierta todas las preguntas, el otro equipo podrá robar puntos. Empezamos dándole la palabra a Valeria, con la pregunta número 1, ¿cuáles son los síntomas más comunes del COVID-19?
temperatura corporal mayor a 36 grados, me parece. Cansancio, tos seca y pérdida del olfato. Ok, vamos a ver tus respuestas. Temperatura corporal, estuvo bien, la tomaremos por buena. Tos seca o tos con flemas igual, la tuvo bien. Pérdida del gusto y del olfato, no la tuviste bien. Y cansancio, entonces nos queda un total de 1600 puntos para Valeria en la primera ronda. Pasamos con nuestro compañero Edson en la pregunta número 2. Medidas más usuales para protegernos del COVID-19. Mantener una sana distancia, el cubrebocas, gel antibacterial y la careta. Ok, pasaremos a ver tus respuestas. Cubrebocas lo tuviste bien, la careta protectora igual, el gel antibacterial igual, y la distancia social, entonces te da un total de 1850 puntos. Pasamos a la pregunta número 3 para Valeria, la cual es: ¿qué actividades se hicieron en plataformas como Zoom? Pues las clases, el trabajo, consultas médicas y podría ser reuniones familiares. Ok. Vamos a ver cómo fueron tus respuestas y cuántos puntos te llevaste. Clases presenciales, las tuviste bien. El trabajo igual. Las consultas médicas igual. Y la única que no tuviste bien fue la de reuniones familiares. Eso nos da un total de 1350 puntos. Ahora pasaremos a la pregunta número 4 para nuestro compañero Edson, la cual es: ¿qué fue lo más que se compró cuando inició esta pandemia? Cubrebocas, gel antibacterial, papel de baño y provisiones como comida o Ok. cosas. Pasaremos a ver tus respuestas. Papel de baño tuviste bien. Desinfectantes igual la tuviste bien. Cubrebocas igual y comida. Te llevas un total de 1850 puntos. Pasaremos a la pregunta número 5 para Valeria. ¿Qué negocios tuvieron que cerrar por la pandemia del COVID-19? Antros y bares, plazas comerciales, restaurantes y parques de diversiones. Ok, pasaremos a ver tus respuestas. Restaurantes la tuviste bien, antros y bares también, plazas comerciales igual y parques de diversiones te da un total de 1850 puntos. Pasaremos a la pregunta número 6 y última para nuestro compañero Edson. ¿Cuáles son las secuelas más comunes del COVID-19? La pérdida del gusto permanente. No lo sé, no se me ocurre ninguna. Quedan 20 segundos. No se me ocurre ninguna. Acaba de terminar tu tiempo. Le daremos la oportunidad a Valeria para que pueda robar puntos. Yo digo que también puede ser la pérdida del cabello, problemas respiratorios y también problemas de atención y de concentración. Pasaremos a ver tus respuestas. Y problemas de atención y concentración la tuviste bien, pérdida del cabello igual, problemas respiratorios igual, y la pérdida del gusto te llevas un total de 1850 puntos. Pasaré a hacer el conteo y los veo en un momento. Bueno, continuando con en lo que estamos, tenemos de ganadora a Valeria con 6.650 puntos.
Felicidades, Vale, ganaste. Gracias. ¿Y ustedes se van a poner la vacuna o qué rollo? Pues yo sí, mi jefa me obligó. Bueno, pero es por tu bien, para salir a reventones. Sí, ya para poder hacer nuestra posada de compas del CECIT. Sí. Yo te acompaño a tu posada, pero que haya luces chidas. Órale, va. Todos hay que ponernos la vacuna y juntos. Ay, no, es que a mí también me da muchísimo miedo. Yo no creo, eso es prueba con azúcar. Pues es que dice mi abuelito que los de seguro te inyectan chips del G5 y que te controlan por medio de las antenas de radio. No, y fíjate, dice mi tía Gertrudis que en los hospitales donde te internan así de los del COVID, que algunos los matan para quitarles así el líquido de las rodillas y venderlos. Cuincles babosos, dejen de estar pensando eso. Con estas hay una gran variedad de mitos sobre la pandemia. Bueno, pues vamos a aguachar el debate que se hizo sobre esto, ¿no? Simón, sobres. Un grupo de amigos y yo hemos estado viendo que te has estado creyendo todo lo que estás viendo en internet acerca de esta pandemia. Por eso te vamos a explicar qué falacias has estado viendo y de qué tipo son para que no las vuelvas a creer. Primero, te vamos a explicar qué es una falacia. Las falacias son argumentos incorrectos y engañosos. Algunas se cometen con la intención de persuadir o manipular a los demás. Otras se cometen sin intención, debido a descuidos del hablante. Pueden ser muy sutiles y persuasivas, y cuesta detectarlas muchas veces. Con esta pandemia han habido múltiples falacias que se han popularizado entre la población. Y te vamos a explicar algunas de ellas. Pues a un primo no le funciona la vacuna. Falacia de la correlación y la causalidad. La falacia causal se refiere a cualquier fallo lógico que se produce al identificar una causa, es decir, cuando se concluye acerca de una causa sin evidencia suficiente para hacerlo. En este caso, aunque es posible que sea cierto y sean religiosos, el nombre por sí solo no es evidencia suficiente para llegar a esa conclusión. Las vacunas no funcionan, lo leí en un periódico. Esta es una falacia de la apelación a la autoridad. Ocurre cuando hacemos mal uso de una autoridad. Este mal uso de la autoridad puede ocurrir de varias maneras. Podemos citar solo a las autoridades, alejándonos convenientemente de otras pruebas comprobables y concretas, como si la opinión de los expertos fuera siempre correcta, o podemos citar a autoridades irrelevantes, autoridades pobres o falsas. Si el virus apareció en China, China es el responsable de la pandemia. Falacia de la generalización apresurada. Una generalización apresurada es una declaración general sin evidencia suficiente para respaldarla. Esta se produce a partir de la prisa por llegar a una conclusión, lo que lleva a la persona que argumenta a cometer algún tipo de suposición ilógica o a emitir estereotipos, conclusiones injustificadas o exageraciones. Soy médico, les aseguro que el virus no existe. Falacia del hombre de paja. Es una forma sencilla de hacer creer que la posición de uno parezca más fuerte de lo que es. Usando esta falacia, los puntos de vista del oponente se caracterizan como absurdos y poco fiables. En comparación, la propia posición se ve como más verídica, seria y fiable. Debe ser cierto porque mucha gente lo cree. La falacia populista, también denominada argumento ad populum, supone que algo es cierto o correcto porque otras personas están de acuerdo con la persona que lo afirma. Esto es, se acepta algo que se dice porque es popular. Esta falacia argumentativa es común entre los anunciantes. Por ejemplo. Oigan, ¿y a ustedes de qué manera los afectó esta pandemia? Pero a nivel sentimental. Pues a mí el encierro y todo esto de la pandemia hizo como causar un poco de ansiedad. Digo, no mucho, pero... Sí. No, pues yo me deprimí un poco, como que me hizo muy mal dejar de ver a mis besties. Pues yo te recomiendo ir a un psicólogo, eso me ayudó hace muchos años cuando pues tenía esos problemas. La neta, yo me poder pasar más tiempo con mi familia, eso me hizo muy feliz. Yo la verdad siento que me sobra mucho tiempo y me aburro de tener tanto tiempo libre. Pues deberías de meterte a hacer un deporte, ¿no crees? Así ya no te sobra tanto tiempo. Sí, pues sí. Pero ¿no creen que es muy aburrido hoy en día? Porque pues todo debe ser mediante una computadora y pues qué feo, ¿no? La neta sí, llega a ser estresante para todos en un cierto punto y de cierta manera. Yo digo que más que nada los que podrían afectar más son a los carnales que salían así de cada semana de fiesta y cosas así, de los que ya estaban acostumbrados a cada día ver a sus amigos y de repente mocos ya no los ven. Yo digo que sí ha de afectar demasiado. Sí, la neta sí, los chabones de estos días pues son recallejeros.
Yo creo que sí les afectó muy cañón. La verdad es que sí, pero pues mejor que nos cuenten cómo lo vivieron diferentes personas desde su punto de vista o en qué les repercutió emocionalmente en la pandemia. La situación sanitaria actual implica para el adolescente un aumento de sus relaciones familiares en detrimento de los que pudieran desarrollar con su grupo de iguales. Se trata de una tendencia inversa a la natural durante este periodo de la vida. Esta circunstancia incrementa la probabilidad de roces en la convivencia, aunque pueden ser amortiguados con la programación de actividades compartidas y con valores reforzantes. Por otra parte, las reacciones de los propios adultos en esta situación de crisis impactan de forma profunda en las conductas y emociones de los adolescentes. En este caso, los estilos de crianza excesivamente lajos o autoritarios son los que implican un riesgo mayor de problemas en ambas áreas. Mi experiencia con esta pandemia ha sido positiva, ya que, por ejemplo, yo he convivido más con mi familia, hemos arreglado algunos problemas y la verdad es que me ha ido mejor en mis calificaciones. La adolescencia es un periodo generalmente difícil, pues las necesidades sociales de aceptación se hipertrofian. Se trata de una etapa de reorientación y búsqueda de nuevos significados. En ella se exploran los propios límites y se redefine la identidad. Mi experiencia en esta pandemia yo creo que en un tanto es positiva y en un tanto negativa, porque positiva porque pues puedo pasar más tiempo con mi familia y así, pero negativa porque pues no puedo convivir con gente de mi edad, personas de mi edad, ya que pues estamos en pandemia. Hoy en día sabemos que la crisis provocada por COVID-19 ha generado importantes resonancias emocionales en los adolescentes. Concretamente se relacionan con una tendencia aumentada a experimentar síntomas ansiosos y depresivos. Son muchos los jóvenes que están sufriendo diferentes sensaciones de ansiedad difusas, pero sugerentes a una hiperactivación de su sistema nervioso simpático, tales como la inquietud y problemas para dormir, con alteración específica en los ciclos naturales del sueño. Asimismo, los ataques de pánico, entendidos como episodios agudos de intensa activación fisiológica, también han acentuado su prevalencia. Hemos ya visto muchas consecuencias de la pandemia y del COVID, pero esto es solamente desde una perspectiva nuestra. Tienes razón. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas consecuencias del COVID? Pues mira, así empezando de bote pronto, las principales consecuencias podemos hablar de la salud, en la cual ha repercutido demasiado, ya que pues es una enfermedad mortal. Bueno, ya que estamos hablando de parte de eso de la salud, podemos hablar de lo de que es la integridad de algunas familias que sufrieron maltrato por parte de algún integrante de esta misma. Exacto, o sea, hablando así en sí de las verdaderas consecuencias del COVID. Exactamente, y algo muy importante por mencionar es que afectó muchísimo en lo económico, como la pobreza por falta de trabajo, proyectos cerrados, etc. Yo digo que hablando de proyectos cerrados, podemos mencionar el cómo afectó al clima cuando cerraron campañas de protección y cuidado del medio ambiente. Pues debido a nuestra falta de presencia en las calles, en los zoológicos, en las playas, pues ellos dejaron verse más de lo habitual y eso demuestra que nuestra presencia, pues de una u otra manera, pues es una amenaza en los hábitats, o sea, ya sean artificiales o naturales. De esta manera la naturaleza pues pudo reclamar lo que alguna vez nosotros los humanos les quitamos. Sí, exacto. Obviamente por esto mismo del encierro afectó de una manera súper grande en el aspecto escolar, ya que al no tener clases presenciales las personas en línea o no les saben o no se acoplaban a esta nueva manera de estudiar. Exacto, pero eso no fue lo único que recurrió a hacer en línea. Cuando se anunció la pandemia por este virus, también la forma de trabajo cambió, la forma de dar consultas médicas e incluso la forma en cómo convivimos con nuestros seres queridos hacia distancia, por Zoom. Ya que estamos hablando de eso, de la tecnología que empezó a cambiar todo, podemos llegar otra vez al tema de la pobreza, en el cual por la gente que pues, obviamente no tenía mucho dinero, ya no podía mantenerse informada sobre todo lo que pasaba. Muchas personas dejaron de estudiar, algunas dejaron hasta su trabajo, por lo mismo de ya no tener los recursos para pues, tener elementos tecnológicos y seguir siendo informados. Pues sí, dentro de esto mismo del encierro, pues podemos notar que muchas personas se vieron afectadas en la cuestión emocional, ya que al estar encerradas, pues algunas personas necesitan salir, hacer algo de su vida, y pues al no hacerlo, pues
se vieron afectados. Sí, al igual se vieron afectados en el aspecto social, ya que al no poder salir no se podían relacionar con las demás personas, hasta con las que ya conocen. Pues es que esto igual provocó bastante desempleo, incluso llevar a bancarrota a varias empresas, ya que el desempleo y la baja de salario provocó que algunos servicios no fueran consumidos de la misma manera que antes de que el COVID llegara a nuestras vidas. Y esto afectó más a los pequeños vendedores ambulantes que pues, se ganaban el pan día a día. Exactamente. Hubo familias enteras que se quedaron sin ingresos fijos y que tuvieron que buscar otra manera para conseguir dinero para sustentar sus necesidades diarias. Por eso ya no se podrían dar ciertos lujos como antes lo hacían. Bueno, pero ya hablamos mucho de lo material, ¿no? Pero con una persona, ¿cómo es? Pues bueno, las personas que llegaron a contraer esta enfermedad, aparte de enfrentarse a sus terribles síntomas, tienden a tener secuelas sobre este mismo. Exacto, como lo pueden llegar a ser la fatiga, dificultad para moverse, dificultad para respirar y la falta de aire, cuando son práctica de una actividad física por más mínima que sea. Cierto. También se dice mucho que otra de las secuelas son los problemas de atención y concentración, así como una ligera pérdida de cabello. Y en el peor de los casos te deja la pérdida del gusto y a veces del olfato. Pues bueno, chavos, hasta aquí nuestro reporte, Tulio. Espero les haya gustado y este video podcast les haya ayudado a conocer un poco más sobre el virus que hoy en día sigue en nuestras vidas. Pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Espero que sigan teniendo un buen día, buena tarde y pues nada. Bye.